Buenas tardes a todos y todas. En esta ocasión, les hablaré sobre el capítulo 1 del libro Teoría Literaria y Literatura Comparada de Jordi Lovett. Y el capítulo se llama Literatura y Literariedad. Mi nombre es, antes de comenzar, es Juan Pablo Gil Herrera y junto a ustedes estoy cursando la materia de Teoría Literaria en el grupo 11. Entonces, fácilmente, este tema podría imponerse como la base de los estudios literarios y como el objeto primordial de la teoría literaria, pero el qué son podría comprenderse de diferentes maneras. En primer lugar, como una pregunta sobre la naturaleza general de la literatura. ¿Qué tipo de actividad podría llegar a ser la literatura y literariedad? ¿Para qué sirven? ¿Por qué estudiarlas? Comprendidas de esta forma, se trataría de una pregunta, no de definición, sino de caracterización, y esto porque interesaría a todos los que se ocupan de literatura y querrían saber por qué dedicarse a esta actividad y no a otra. A pesar del carácter aparentemente central de esta pregunta acerca de los estudios literarios, hay que confesar que no se ha llegado a una definición satisfactoria de la literariedad. Con relación a lo anterior, Northrop Frye, en su libro Systematic Anatomy of Criticism, tiene razón cuando declara que no disponemos de verdaderos criterios para distinguir una estructura verbal literaria de una que no lo es. Teniendo en cuenta el texto que nos mostró la anterior diapositiva, nos damos la idea de que hasta hace apenas 2 siglos y medio, el término que englobaba todas aquellas realizaciones verbales en que sobresalía el aspecto estético era poesía, derivado del verbo griego poein, P-O-I-E-I-N, y significa hacer. Bajo este rótulo se encuentran desde Platón y Aristóteles la producción lírica, épica y dramática que a través de la representación ficticia de hechos o de sentimientos suscita a una respuesta estética en el receptor. Esta definición tiene que ser necesariamente general y tan generosa como para no dejar fuera ningún elemento común a los más variados géneros y tradiciones. Y como suele señalarse siempre, este elemento común es en todas las culturas de cualquier orbe la existencia mayoritaria y del lenguaje extrañamente delimitado, que se designa tradicionalmente con el nombre de verso. ¿Y qué es en realidad el verso? ¿Cómo está constituido? ¿Cuáles son sus orígenes? ¿Cómo se estructura? ¿Qué relación guarda en cada caso con un sistema de verso y la lengua? Estos son uno de los problemas que hacen de la ciencia del verso una rama particular de la literatura. Y como definición general del verso, podríamos decir que es lo que hace de un grupo o de unidades menores de articulación una unidad ordenada. Y esta unidad se trasciende a sí misma, es decir, existe una continuación. Siguiendo con el texto en pantalla, tenemos que los cristianos de la secta de los puritanos, los colonizadores de América del Norte, se ejercitaban en la frecuentación de la Biblia, que su religión prescribía anteriormente, al revés del catolicismo apostólico romano, que prohibía el acceso directo al Antiguo Testamento y solo aceptaba lecturas expurgadas de algunos libros que ellos mismos componían. Seguía la cantidad de lectores en el norte de Francia, donde por la misma época era capaz de estampar las firmas de hasta el 70% de los hombres y el 44% de las mujeres. En Escocia, Inglaterra o los Países Bajos podría firmarse entre el 60, 65 y hasta 67% en algunos casos, pero en algunos casos en hombres, perdón, y del 37 al 42 y 45% en casos pequeños en las mujeres, en el caso de las mujeres. En el resto de Europa los números eran considerablemente más bajos. Respondiendo a la pregunta que en pantalla aparece, se dice que hayan diferentes grados de dominio de lo escrito. La mayoría de los que se contabilizan como alfabetos solo podían dibujar el nombre propio. Después seguían los que además de firmar, reconocían cifras y letras y hasta formaban palabras. Otro sector mucho menor era capaz de seguir un párrafo y reproducirlo oralmente, utilizando paráfrasis.
eh, paráfrasis equivalentes en léxico y argumento. A las preguntas que aparecen ahora mismo en pantalla, se dice que no existe una respuesta única, pues dentro de la tradición occidental, la reflexión acerca de estos asuntos y la idea de que las artes suscitasen respuestas y apreciaciones específicas ha sido paulatina y variable. Se coincide, no obstante, en señalar que, en primer lugar, la función de la poesía fue mágica en la función social de la poesía. El ensayista y poeta norteamericano T. Eliot señala, por ejemplo, que la poesía puede tener una función consciente, deliberada, y están, por ejemplo, las runas y cánticos tempranos, hacia algunos de los cuales tenían propósitos mágicos muy prácticos, como evitar el mal ojo, eh, curar alguna enfermedad o propiciar cierto demonio. Estaba ligada la poesía a los conjuros y su objetivo era perfectamente preciso. Mediante ritmos, danzas o rimas repetidas, los miembros de un grupo humano querían preservarse de las amenazas de una naturaleza tan temible como poderosa, y muchas veces personificada en deidades abundantes y caprichosas. Esta fue la primera y sin duda más arcaica función de lo poético. Sufrió diversas transformaciones en las primeras sociedades que conocieron la estructura y de muchas veces se fundió con el corpus escrito de las grandes religiones. Y como se observa, por ejemplo, en la Biblia, que es una reunión de escritos muy diverso origen, estilo y datación. Siguiéndolo con los versículos que aparecen en la derecha de su pantalla, de este modo, la poesía también transmitía saberes y conocimientos muy amplios y a la vez concretos, pues organizados en conjuntos o géneros acerca de la naturaleza, acerca de las leyes de cada una, acerca de sus ideales, acerca de sus diversos episodios en la vida social, política y hasta incluso económica de las sociedades, con una diferencia un tanto pequeña, pues la función mágico-religiosa del arte verbal se incorporó lentamente a las religiones escritas, y por tanto la poesía se vio despojada de la necesidad de invocar las fuerzas divinas o de la naturaleza, mientras mucho más tarde, sobre todo a partir del siglo XVIII, la función didáctica encontró un espacio propio en la prosa, tanto científica como históricamente. La frase que aparece en pantalla ahora mismo pertenece a Horacio en Epístola a los Pisones, hoy conocida como disculpen, hoy conocida como arte. Así, instruir y deleitar se convierten la máxima corriente admitida para explicar las funciones y exigencias del arte. Desde luego, a pesar de que en cada época se definió de modo diverso en qué consistía la instrucción o educación y sobre todo en qué consistía el deleite, la autoridad de Horacio no se discutía. No obstante, a finales del siglo XVIII, en los inicios del romanticismo, esta combinación de instrucción y deleite fue radicalmente cuestionada. La formulación filosófica que inauguró el nuevo modo de pensar el arte, separándolo de todo objetivo pedagógico, ya en el sentido moral, porque en el sentido cívico o político se debe a Immanuel Kant, quien en la crítica del juicio, en 1790, afirmó que la obra de arte era una finalidad sin fin, es decir, un objetivo que se bastaba a sí mismo y que por tanto era autónomo. Y si esto era así, tanto el artista como sus productos cambiaban su lugar en la sociedad. En la Edad Media existían otras varias convenciones. Eh, tras, tras la primera, que era la transcripción o copista de un texto en un monasterio, quien agrega una nota al margen o inserta una observación.
La segunda es la de quien preside y decide la organización de una obra, como la grande y general historia que se presenta bajo la autoridad del rey Alfonso X, más conocido como el Sabio también, y que está compuesta por fragmentos traducidos de la Biblia, de crónicas, de repertorios diversos de la poesía latina, y señala a uno de sus editores que el papel del rey Alfonso era la composición del conjunto de obras que se representan bajo su nombre y no es en absoluto fácil de indicar. En lo que se debe insistir es que una cosa es dirigir y otra cosa es hacer, y que hay que dar la importancia que se merece la afirmación contenida en la primera parte de la general historia, porque hay que suponer que Rey Alfonso hizo esta afirmación explícita por la complejidad de los papeles que cumplía la noción del autor en esta frase, que es la que aparece en la derecha. Es decir, que el rey Alfonso es su autor, no porque escribe el libro, sino porque lo coincide y edita y hace todo el proceso él. A partir del Renacimiento, estas convenciones variaron y la preocupación por definir la autoría y vincularla específicamente con un escritor identificable y único se fue acentuando. Dándole sentido a esta última frase que, perdón, dándole sentido a esta última frase que aparece en pantalla, voy a continuarla con lo que sigue, con lo que le sigue en el libro, las dos revoluciones, que acabaron con un presupuesto básico de la cristianidad, el que ligaba al poder absoluto humano a través de las monarquías de designación divina con el mandato religioso. Esta relación se fue desvaneciendo e hizo explícito el cambio de perspectiva de la Declaración de los Derechos del Hombre y del ciudadano que la Revolución Francesa alumbró. Pues después de la liquidaron definitivamente las revoluciones burguesas del siglo XIX en Europa. Las independencias de todas las repúblicas latinoamericanas, la mayoría entre 1810 y 1830, fueron Cuba, Puerto Rico, que fue en 1898, y la progresiva abolición de la esclavitud fueron el auge planetario de los imperialismos franceses e ingleses. Y se afianzó entonces muchas veces a través de temibles guerras que de un costo humano ni siquiera imaginable antes del siglo XIX. La idea era de que tanto el gobierno, la sociedad y la relación entre las distintas clases sociales no vengan dictadas por un poder más allá del humano, sino por vínculos estrictamente seculares, y que es legítimo el deseo de modificarlos. Que define el hecho literario desde la perspectiva de los elementos verbales que lo componen. A pesar de que la producción de Jacobson abarque épocas y lugares muy distintos, puede decirse a modo de resumen que su teoría de la autorreferencialidad y el autotelismo del mensaje poético se originó durante su etapa como miembro del grupo de los formalistas rusos entre Moscú y San Petersburgo. De hecho, surgió de su consideración entre 1919 y 1921 una función estética del lenguaje en el que se cobra un valor autónomo y los signos verbales atraen la atención hacia sí mismos. Más tarde, hacia 1930, o ya llegando casi a ese año, durante su estancia en Checoslovaquia, donde fue uno de los fundadores del Círculo Lingüístico de Praga, Jacobson propuso que existe una diferencia en el uso del lenguaje entre la función de comunicación y una función poética, en la que el lenguaje está dirigido hacia el signo en sí mismo. En este momento parece haber llegado a la conclusión de que el lenguaje poético, a través de sus múltiples recursos, tiene un objetivo fundamental, que es poner de relieve el valor autónomo del signo, y hay que recordar que 3 años más tarde, Jacobson ya llegaría a afirmar que la potencialidad se manifiesta en que la palabra se percibe como tal y no como mero sustituto del objeto nombrado. De modo que esto último generó la pregunta por literariedad, que fue la primera definición de Jacobson de la especificidad
especificad de miembros, actos verbales estéticos. Se reformularía más tarde con una segunda reflexión dentro del marco general de las funciones del lenguaje y dentro de estas la función poética en sí. Y asimismo, en 1958, tras su llegada a Estados Unidos de Norteamérica, Jacobson ajustó aún más y modificó también su concepción general del lenguaje en relación con la poesía. Y, formulando otra pregunta, el primer problema de que la poética se ocupa es que a lo que hace un mensaje verbal sea una obra de arte. De modo que en un mensaje la función poética no es exclusiva, sino dominante dentro del conjunto de las otras, en la que ya la mencionada tercera etapa de su producción tras la de Rusia y la de Checoslovaquia, Roman Jakobson describió precisamente la dinámica de ese conjunto vinculado cuando la función poética gobierna las otras. Recordemos ahora el esquema de Jacobson, que es la diapositiva siguiente. Y la situación dentro de este esquema de esta función. Entre todos los hechos del lenguaje existe un tipo de mensaje, el poético, cuya función no es parecer ser únicamente del quien habla, que sería como la función expresiva, ni la voluntad de modificar la actitud de quien oye, función cognitiva o apelativa. Tampoco podría ser la de aludir al mundo con actuar sobre él, la función referencial, ni la de asegurarse de que el mensaje circule, que es la función fática, ni la de definir qué clase de palabras contiene, que es la metalingüística. Este tipo de mensaje, que no es expresivo, ni connotativo, ni referencial, ni metalingüístico, es dedicado a asegurar que los canales de comunicación estén abiertos en el mensaje poético, que como hemos visto puede contener todas las otras funciones del lenguaje, todas a la vez, pero bajo el modo de la ficción. Es un mensaje poético cuando aparecen lamentos, apelaciones, reiteraciones, informaciones también, vacías desde el punto de vista referencial e incluso definiciones de los términos que el mensaje incluye. Este modelo permite establecer 6 funciones esenciales del lenguaje inherentes a todo proceso de comunicación lingüística y relacionadas directamente con los 6 factores mencionados en el modelo anterior. Por lo tanto, las funciones del lenguaje son la emotiva, connativa, referencial, metalingüística, fática y poética, siendo la emotiva la emotiva en el emisor, quien pone de manifiesto emociones, sentimientos, estado de ánimo, etc. La función connativa está centrada en el receptor o destinatario. El hablante pretende que el oyente actúe en conformidad con lo solicitado a través de órdenes, ruegos, preguntas también, etc. La tercera es la función referencial, y esta función se centra en el contenido o contexto, entendiendo este último en sentido de referente y no de situación. Se encuentra esta función generalmente en textos informativos, narrativos o en páginas web, como podría ser Wikipedia y un largo etcétera. La cuarta es la función metalingüística. Esta función se utiliza cuando el código sirve para referirse a él mismo, y el metalenguaje es el lenguaje con el cual se habla el lenguaje. La quinta es la función fática, y esta función se centra en el canal y trata de todos aquellos recursos que pretenden mantener la interacción. El canal es el medio utilizado para el contacto. Y por último, la función poética, que es la que se centra en el mensaje. Se pone en manifiesto cuando la construcción lingüística elegida intenta producir un efecto especial en el destinatario, como podría ser goce, emoción, entusiasmo.
En el juego de alusiones, en el plano de la estrofa, tiene que ver con un rasgo característico de la poesía, que es su carácter cíclico. Hay que recordar que el término latino versus viene de venere, que significa volver o volveré, mientras que prosa es un derivado de proversa o proversa, que de, y también de provertere, que es ir hacia adelante, y de prorsus u oratio, que avanza en nivel lineal y derechamente. El poema reposa en esta posibilidad, la del retorno, para reforzar su efecto. Este carácter no tiene nada que ver con lo confuso o lo impreciso, sino que obedece a las leyes del lenguaje presentes en cada mensaje. Un momento. Ahora sí. Ubicándome a la derecha, pienso que para comprender su importancia hay que tener en cuenta la resonancia fundamental en el campo europeo de las disciplinas de la comunicación de la obra del antecesor de todos ellos, el lingüista, Ferdinand de Saussure. La acción que ha ejercido se accidenta por efecto de las ideas saussurianas y las de otros teóricos. Así, en Rusia, Bodin de Cornell y su discípulo Krusevsky proponían de manera independiente una nueva concepción del fonema, distinguían la función lingüística del fonema de su realización articulada. Esta enseñanza remataba en suma, aunque en escala es más pequeña, en la distinción saussuriana entre lengua y habla, y asignaba al fonema un valor diferencial. Era el primer germen de lo que ha llegado a ser una nueva disciplina. La fonología, teoría de las funciones distintivas de los fonemas y de las estructuras de sus relaciones, cuando la fundaron Nikolai Trusevsky y Roman Jakobson, reconocieron específicamente entre sus precursores tanto a Saussure como a Bodin de Cornell. La tendencia estructuralista se afirma desde el año 1928 y que luego habría de ser puesta en primer plano, tiene así sus orígenes en Saussure, y aunque este nunca haya usado en sentido doctrinal su estructura, su filiación es indudable de Saussure a todos los que buscan en la relación de los fonemas entre sí el modelo de la estructura general de los sistemas lingüísticos. Sabiendo que la nueva crítica, un momento, sabiendo que la nueva crítica norteamericana o New Criticism no es un movimiento ni una escuela, sino un rótulo general que agrupó las ideas dominantes acerca de la crítica de la poesía en la vida académica y literaria norteamericana desde 1920 hasta 1957. En su primera etapa se encarnó en los ensayos del poeta T. Eliot y de los críticos Leigh y Richard, y su discípulo más aventajado, el también poeta William Edson, que es el que aparece en la derecha. Entre 1930 y 1950, la nueva crítica desarrolló en Norteamérica una impresionante cantidad de protocolos, movimientos de lectura, y centralizó todas las cuestiones relativas a la enseñanza de la literatura dentro de la comunidad universitaria. Antes de escribir sus postulados es necesario detenerse en el más difícil de definir, el close reading, y
todas las traducciones a este último término podrían ser inexactas, pues se dicen que las llaman como lectura atenta, lectura detallada, lectura estricta, y la que más se aproxima es lectura minuciosa. La nueva crítica preconiza la separación entre crítica literaria y todo lo externo a ella. Estudio de fuentes, contexto social, historia de las ideas, políticas y efectos sociales. Se trata de purificar en lo más posible la crítica de la poesía de proporciones intrínsecas, y de volar la atención en el objeto literario en sí mismo, explorando la estructura de una obra, no la mente del autor o la relación con los lectores. En esta diapositiva quise seleccionar los mejores subtemas que encontré en esta parte del capítulo, y en pantalla pueden ver algunos, pero en el que me quiero centrar es en el de la derecha, el más extenso, porque tal como hoy se utiliza el concepto de escritura, surgió el de grado cero de la escritura. Alibard propuso una triple distinción entre escritura, estilo y lengua que operó ya en los años 50. Aquí otra vez quise centrarme más en la frase de la derecha dicha por Jonathan Kohler, que es el tipo de la fotografía y actualmente es profesor en Harvard, que me hace pensar en que si ahora organizamos este juego de oposiciones en series, veremos que lo profundo y universal está compuesto por la serie de alma, literal, trascendente, masculino, y la serie inferior, en cambio, agrupa todo lo que suele considerarse históricamente como epidérmico, no necesario y no universal, que es el cuerpo, lo metafórico, lo contingente, y bajo algunas eh, definiciones también podría ser el femenino, pero también otras incluyen a los dos géneros, femenino y masculino. La construcción desmonta en sus diversas estrategias de lectura esos órdenes aparentemente indiscutibles. Continuando con lo que en pantalla aparece, con el texto, pienso que puede erguirse de que ha habido y hay métodos semejantes que pueden detectar relaciones de opresión similares en brutalidad a la dominación masculina, pues en todas las etapas de la historia de la humanidad y en todas las culturas, la esclavitud, diferencia de castas o clases, colonialismo, pero el conflicto que se hace patente en los géneros subyace a todos los otros y a la vez se expresa a través de ellos en este modelo. La posición entre discurso femenino y discurso patriarcal se daría a partir del origen genérico de lo escrito por mujeres en los textos y documentos, como podría ser el de la derecha. Quisiera continuar el texto y espero que lo estén leyendo. Quisiera continuar con el texto que en pantalla aparece, pues pienso que no obstante, 20 años más tarde el panorama internacional sufrió un vuelco espectacular. Las antiguas metrópolis de los imperialismos francés e ingleses habían recibido oleadas inmigratorias de sus ex colonias, y lo mismo sucedió en Estados Unidos, tanto por parte de la población afro-norteamericana, a la que se sumó la de las Antillas, como parte de la hispana que llegaba en contingentes cada vez mayor a Latinoamérica. Esto explica que en esas nuevas realidades sociales el rótulo de estudios culturales tomará como conceptos nucleares aquellos que definan mejor las zonas de conflicto cultural de esas inéditas condiciones demográficas, como podría ser el concepto de clase ya desarrollado por los ingleses, y a él se unió el de la raza y el género. Esta unión solapó el campo de los estudios culturales con el de los estudios postcoloniales,
Para hacerlo fue necesario unir los instrumentos de la deconstrucción a los análisis de la relación entre discurso y poder de Michel Foucault, sobre todo en sus obras dedicadas a estudiar la historia de la represión carcelaria y sexual en Occidente. Esta confluencia ofrecía la posibilidad de examinar y subvertir las jerarquías de Derrida, antes descritas, pero ya no en el orden filosófico, sino en el histórico, invirtiendo el orden clásico occidental. Esto se comprueba especialmente en la obra de Edward Said, que es la que aparece en la derecha. Que Edward Said es un norteamericano de origen palestino. Quisiera recalcar que en orientalismo demostró que la idea del Oriente era de una construcción imaginaria de Occidente, y que en cultura e imperialismo, que lo más extensa producción literaria de los siglos XIX y XX, europeos, desde que Jane Austen hasta Albert Camus, no podía ser leída sin atender su sustrato colonial. Para acabar, quisiera mencionar las preguntas que formulé al final de la lectura, pero no quise colocar en las diapositivas para así poderlas guardar para mí solo e intentar llegar a una respuesta antes de la finalización del semestre, que son: ¿desde cuándo data el concepto literatura en sí? ¿Cuándo empezaron las sociedades y las culturas a llamar la literatura de esa forma? Y si, por ejemplo, en el proceso de evolución se hubieran dado unas circunstancias diferentes, ¿la literatura tendría una evolución diferente también? Muchas gracias.